Bien, amigos de Deportes Misiones TV, es como siempre un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a esta nueva jornada de Liga Posadeña de Fútbol. Estamos aquí, como es habitual, instalados para acompañar la transmisión junto a todo el equipo en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en el estadio de Guaraní Antonio Franco, donde el local recibirá ni más ni menos que a Bartolomé Mitre, en el clásico del fútbol posadeño, en la historia que carga Guaraní, en la historia que carga Bartolomé Mitre sobre sus espaldas de este fútbol de Posadas, estará la expectativa puesta en el día de hoy, resumida en estos primeros 90 minutos de esta serie de ida y vuelta que dejará a uno de los dos en el camino. Una vez más, en el camino de la historia de Guaraní está Bartolomé Mitre, y en el camino de la historia de Bartolomé Mitre está Guaraní Antonio Franco, y estamos nosotros aquí para acompañarlo. En una tarde-noche ya, lógicamente, le diría que fresca, ¿no? Después del frío que hemos tenido las semanas anteriores, lo de hoy es fresco. Seguramente a lo largo de la jornada hoy ha mejorado bastante, ha bajado la temperatura en esta última parte. Hace rato estamos aquí en el estadio y hace un rato hacia aquí ha bajado bastante la temperatura, se ha sentido el descenso. Estamos ahí en esos 14, 13 grados, siendo que hoy alcanzamos más o menos 18 a lo largo de la tarde, una linda tarde donde el sol apareció por fin nuevamente en nuestra ciudad. Entonces se ha sentido el descenso de la temperatura a lo largo de la jornada, y nosotros estamos aquí disfrutando de lo que es esta previa, una previa que nos muestra buena cantidad de público acompañando el partido, que va a acompañar el partido, que nos muestra a dos equipos con toda la intención de poder seguir adelante, lógicamente enfrentando a su clásico rival, con toda esa historia de lo que hablábamos acompaña, con dos realidades distintas seguramente en la actualidad para Guaraní Antonio Franco y para Bartolomé Mitre, porque de un lado Guaraní presentará un plantel con muchos de sus valores juveniles, de mucho de su categoría formativa, incluso con un joven de tan solo 15 años que hoy irá al banco de suplentes y que ya le vamos a contar, y del lado de Bartolomé Mitre con un plantel distinto en cuanto a lo que es la jerarquía, si se quiere, y lo que significan los nombres que plantará en el terreno. Entre otros, Mauro Gómez, un jugador que tiene experiencia internacional jugando en el fútbol de Centroamérica y que hoy ya desde hace un tiempo, lógicamente, pero está otra vez aquí, en la comparación inmediata que podemos hacer por mencionar alguno. Pero esto no resta potencialidad de un lado y del otro, realidades distintas también a lo largo de este campeonato, porque están disputando este cuartos de final enfrentándose, porque Guaraní, el primer lugar del grupo, lo depositó aquí, y a Bartolomé Mitre, a Mitre, haber salido primero en su grupo, lo depositó en esta llave, y a Guaraní Antonio Franco, el haber salido cuarto en su zona,
lo depositó en esta llave, por eso hay cruce. Cuartos de final, los 8 primeros clasificados de ambas zonas, ¿no? 4 de un lado y 4 del otro, los que se clasificaron. Mitre siendo el mejor de su grupo y Guaraní clasificando en el último lugar, digamos, de los que lograron ingresar a esta etapa eliminatoria. Por eso se da el cruce entre ambos equipos, que además también siguen adelante en el torneo provincial, por ejemplo, también mostrando lo que significan como potencialidad en cuanto a lo que en la previa tanto de Guaraní como Mitre es candidatura a pelear todos los frentes. Bueno, en este caso lo están haciendo los dos, seguramente, insisto, mostrando tal vez realidades diferentes, conformación de plantel diferente, que le da sin lugar a dudas a Bartolomé Mitre esa posibilidad de decir en la previa que es candidato, porque yo lo mencionaba a Mauro Gómez, pero me estaba olvidando de hablar, por ejemplo, de Enzo Bruno. Enzo Bruno, con pasado en primera división del fútbol de nuestro país, jugando no solamente con los colores de Crucero del Norte, sino también con Independiente. O sea, para comparar un poco y entender lo que puede poner en cancha hoy uno y lo que pone en cancha el otro, más allá de que después son 90 minutos, serán 180 y que muchas cosas podrán pasar en el medio. En definitiva, un partido que se presenta con gran expectativa y que a eso responde además lo que vemos en las tribunas, como decíamos, y que ya venimos repasando desde hace un ratito. Mucha gente. Cuando digo mucha gente, hablo del marco habitual que tenemos para un partido de fútbol de la Liga Posadeña. Esto habla de la importancia de este juego. 1.500, 2.000 personas, tal vez 2.000 personas. Debo reconocer que soy malo para esos cálculos, digo, en cuanto a la gente que puede haber, pero calculo que sí, que puede haber por ahí, si no incluso algo más. En cuanto a la cantidad de público, lo que ya habla de un despliegue importante de público para un partido dentro de la Liga Posadeña. Hablando de despliegue, lo que también se ha visto a lo largo y ancho del barrio de Villa Sarita en la jornada de hoy fue un despliegue de seguridad muy especial para cuidar ingresos, para cuidar luego el egreso de los hinchas locales y visitantes, habida cuenta de lo que significa un Guaraní Mitre, pero también teniendo en cuenta lo que ha sucedido en un antecedente demasiado inmediato que tenemos en el clásico, con incidentes ocurridos en su momento en lo que es la cancha de Mitre. Recordemos, no hace tanto y ocurrió de esa manera, y por supuesto con esa intención de que no vuelva a ocurrir, seguro se ha trabajado de esa manera. Así que un despliegue importante, mucha gente acompañando aquí en la cancha, una jornada que lógicamente es un poco más difícil por la cuestión laboral. Hay mucha gente que recién está saliendo del laburo, ¿no? Y que se va a venir a las corridas. Hay gente que no ha podido, lógicamente. Tiene que ver esto con que es un partido para que no se juegue entre semana, eso queda más que claro. Pero teniendo en cuenta que los dos están jugando el torneo provincial, tienen sus partidos, ¿no? Sus compromisos el fin de semana. Brown será el rival de Mitre, y el caso de Guaraní, Antonio Franco, enfrentando a la gente de Luz y Fuerza de Iguazú. Entonces el partido tiene que ser entre semana, una cuestión que tiene que ver con las realidades y las responsabilidades de los dos en el torneo provincial. Así arrancamos, así nos presentamos en Deportes Misiones TV. Nos vamos a meter en una brevísima pausa y en un ratito nada más continuamos. Ya venimos seguramente con las formaciones y con el arranque del partido.
Bien, regresamos y ahora sí para esta recta final de cara al inicio del partido. Hay show, hay espectáculo en la tribuna de Guaraní. Esto habían dicho que no iba a pasar. Dentro de las cuestiones de seguridad era no objeto contundente, no bebidas alcohólicas, no pirotecnia. Y la tribuna de Guaraní Antonio Franco muestra algo distinto, digamos, para el folclore, para verlo, es algo realmente lindo, pero de lo que se hablaba no iba a suceder o no iba a estar permitido para la previa de este partido. Bueno, situaciones que han escapado a algún control seguramente. Tiene que ver esto con la hinchada más bullanguera, la más estruendosa de la franja. Siempre hablamos de eso y no hablamos de barra, ¿no? Porque entendemos que nuestro fútbol no las tiene. Pero bueno, esa es la parte de la gente que está instalada en la tribuna César Napoleón Heró y haciendo el espectáculo en estos momentos con algunos fuegos de artificio. Repasamos cuando se viene Guaraní Antonio Franco a la cancha. Está la franja encabezada por Nico Golomba, por el capitán del conjunto franjeado. Esperamos por Bartolomé Mitre y aprovechamos para contarle, para repasar juntos la formación, el 11 inicial para el conjunto que dirige Manuel Duto. Será con Pablo Sequeira en el arco con la número 1 mientras se viene Mitre a la cancha. Ahí está el auriazul, vestido de blanco Mitre nuevamente en la jornada de hoy. Decíamos, Guaraní Antonio Franco con Pablo Sequeira en el arco, con Lucas Florentín con la camiseta número 2. La 3 será para Joaquín Machado, la 4 para René Villalba, camiseta número 5 para Denis Benítez, 6 para Nico Vallejos, la 7 para Axel Bogado, la 8 para Miguel Méndez, la 9 para Nicolás Golomba, la 10 para Sebastián Silva y la número 11 para Enzo Calem. Ahí está el conjunto franjeado, entonces, que presenta lógicamente la dirección técnica de Manuel Duto. Y ya está en el terreno de juego, lo mismo que Bartolomé Mitre. Mitre que va con Manuel Galeano en el arco, Ernesto Mazacote con la número 2, Cristóbal Ramírez, la número 3, camiseta 4 para Maxi Jolod, la 5 para Miguel Gómez, la 6 para Richard Rodríguez, la 7 para Manuel Roa, camiseta número 8 para Enzo Bruno, la 9 para Mauro Gómez, la 10 para Kevin Zarza y la número 11 para Ulises Silveira, el equipo que tácticamente dirige el señor Pico Salinas. Ya están los árbitros también en la cancha. Árbitro principal que será, en este caso, Roque Ramos. Asistente número 1, Darío Benítez. Y Nicolás Lugo será el asistente número 2 para este partido. Ya será el tiempo del sorteo para los protagonistas. Decíamos, Golomba, capitán del lado de Guaraní Antonio Franco. Del lado de Mitre, el reaparecido Richard Rodríguez, ¿no? Que estuvo ausente en algún partido producto de lesión, pero que ya está en condiciones. En el caso de Guaraní Antonio Franco, hoy no cuenta con Santiago Benítez, que está suspendido, una baja importante que tiene el equipo de Manuel Duto, entre los que venían siendo titulares, y Lucas Velázquez, que también viene siendo titular en el torneo provincial por la franja, pero no puede jugar en este caso porque no está habilitado para jugar la Liga Posadeña, pero sí lo hace en el torneo provincial. Del lado de Mitre, decíamos, hoy recupera entre otros nombres, por ejemplo, a Richard Rodríguez, y aparece Enzo Bruno a ser titular en este equipo, siendo que en el torneo provincial no lo es. También por la misma situación. Bueno, queda todo listo para Bartolomé Mitre. Será el encargado de darle inicio al partido. Queda todo listo. Esperamos simplemente por la orden del juez. Ahí todo ya a la espera de Roque Ramos. Ahí están los jueces de línea chequeando alguna cosa. Bueno, queda todo listo. Será Mitre el encargado de poner en marcha el partido. Ya se juega aquí en cancha
de Guaraní, Antonio Franco. Primera pelota al aire de Florentín. La pelota se irá al lateral, o es lo que pretendía, por lo menos haciendo la cobertura Cristóbal Ramírez. Ya juega, sale Mitre. Buena recuperación para quedarse con ese balón en el rebote. La quería Sebastián Silva, retrocede Gómez. La tiene el Beto Gómez hacia atrás, el pase, algo exigido para la corrida de Masajote, que ya resuelve por la derecha con Maxi Colod. Pelota arriba, peina Silveira. Devuelve Vallejo, yendo al suelo Nico. El segundo central de Guaraní, Antonio Franco, rebota en Silveira. Va a quedar viva, va a quedar en la cancha, la tiene Ulises, hizo el amago, intentó la gambeta. La pelota se pierde afuera, es el primer tiro de esquina del partido. Pelota al córner, será para el conjunto visitante, para pegarle a esa pelota en Sobruno con zurda. La busca Masacote al primer palo, al segundo. Sale el arquero con los puños, Sequeira. Al córner nuevamente, pelota al segundo tiro de esquina del partido. Será para Mitre, que arranca tomando iniciativa. El equipo de Pico Salinas quiere rápidamente sorprender a Guaraní. Jugaron corto, el centro que vino, hay un rebote, quería por esa pelota Ramírez, otra vez tiro de esquina. El tercero, estamos en apenas minuto y medio y es el tercer tiro de esquina para Mitre. Así se plantea el partido. El inicio, la búsqueda del Aurea Azul de ser protagonista. El centro viene al segundo palo de Zarza, muy pasado, arriba. La bajaba Ulises Silveira, la sacaron a medias y después el despeje largo para el intento de Guaraní en la salida. Salió Sequeira, casi se pasa de largo cuando quería Mauro Gómez, ganó bien Sequeira, la pone larga para Golomba. Ahí va el capital franjeado para intentar aguantar frente a Ramírez. Hace bien el aguante de Golomba, se le escapó, ¿no? Se enloquece Duto, me parece tiene razón Duto, la pelota no se había ido. Pero es un lateral. Esto es el lateral y recién arranca, así que con tranquilidad. Sale Richard Rodríguez, el capitán con Ramírez. Buena presión, recuperación de Calem. Falta de Beto Gómez, que no dijo el árbitro. Infracción, tiro libre. Sanción del árbitro al límite de la amarilla. Le van a hablar al juez de línea precisamente, caído Calem. Ahí está la jugada. Buena presión de Guaraní. Bien por el equipo de Duto, recuperando rápido. Y ahí la falta de Beto Gómez al límite, ¿no? Pedían la tarjeta, la mano arriba. Ahí está la jugada. Ahí está la jugada. Buena presión de Guaraní, rápido, mostrando intención también el equipo de Duto. Y hay un manotazo arriba. Dependiendo de cómo quiera manejarlo el árbitro. Si lo quiere llevar a rienda corta, esto debería ser tarjeta para el Beto Gómez. El árbitro decidió por ahora ver qué pasa, tratar de manejarlo. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Ya mete 2-4 hombres en ataque en la franja para darle a ese balón. Méndez. La orden del árbitro, el centro de Méndez, jugada preparada, Golomba y un rebote, era buena para la franja. Terminó rebotando en la marca de Richard Rodríguez, sale en Sobruno. Control de Enzo, que la alarga bien para Ulises Silveira, que encara la marca. Escapó Ulises, se metió al área, qué peligro. Está Zarza para el primero, cayó. Que no dijo el árbitro. Piden penal desesperadamente en el banco de Mitre y también la tribuna del visitante. A golpe de vista, ojo de buen cubero. Me parece que no pasó nada, y hay que analizarlo así. Con la repetición que vemos es más fácil. En principio no me pareció. Ahora me va a quedar la duda, si no lo tocan abajo a Zarza en el intento, sin intención, claro, pero no sé si no lo obliga a tropezarse a Zarza, el jugador de Guaraní, Antonio Franco. En la jugada original me parecía que estaba de acuerdo con Ramos. Acá ya no tanto, me da toda la sensación que fue penal, me parece que fue penal.
No lo cobró Ramos, me dio toda la sensación que era penal para Bartolomé Mitre. Lo hicieron tropezarse a Zarza. Pelota larga para buscarlo a Gómez, gana Vallejos. De cabeza, buena presión de Ulises Silveira. Por eso revienta, apurado desde el fondo. Con pierna zurda Villalba, recupera rápido Richard Rodríguez. Y a correr por esa pelota viene Roa. Ahí está Manu, hizo rebotar la pelota a un ex guaraní, Antonio Franco. En la marca de Florentín que cerraba, tiro de esquina. Será el cuarto para Bartolomé Mitre. Buscará otra vez por arriba. Aprovechamos y mandamos rápido un saludo para Carlos Engel, hincha de Mitre, que está festejando su cumpleaños viendo el partido, viendo el clásico. Y un saludo grande para Carlos, para toda su familia que están viendo el encuentro, disfrutando como hincha de Mitre del partido. En la jornada de hoy el centro vino arriba en el fondo, la saca otra vez la defensa del conjunto franqueado, pero recupera Enzo Bruno. Ya la soltó Bruno para Roa, otra vez con la zurda, el amago de Roa, lo tiene a Bruno, nuevamente el centro, pegó en Roa. La pelota, la dejan salir, será saque desde el arco. Bueno, no sabía qué cobrar el árbitro, estaba con alguna duda Roque. Pelota que se pierde afuera. Pelota larga, ahí está, sí, la juega Golomba. Entrega por la izquierda, gana bien. Devuelve Mazacote y un rebote. Sale Beto Gómez. Seguía Gómez, entregó para Zarza. Mitre empieza a dominar el juego en la mitad de la cancha. Largo pelotazo para Zarza. La va tomando en la salida el arquero Sequeira. Estamos en apenas 6 minutos 40 segundos. Han pasado cosas ya en el partido. Insistimos, jugada polémica. Finalmente para mí, y viendo la repetición, fue penal contra Zarza. Insisto, lo hizo tropezarse el hombre de Guaraní a Zarza y fue penal, la famosa zancadilla, ¿no? En el golpe de vista no me pareció, pero en la repetición es todo más fácil, claramente, y quedó claro que sí. Golomba que va, rebota con Benítez. Benítez ya despliega juego por la izquierda para Machado. Soltó Machado para que intente Mitre la recuperación. El que intentaba por allí era Jolod. Por eso debe retroceder. Otra vez Benítez para jugar con Vallejo. Caía el hombre de Guaraní, no pasó nada. Sequeira. El arquero sale largo pelotazo para buscar a Calen. Viene plantado Ramírez. Quería Ulises Silveira. Lo tiene abierto a Roa. La tiene Manu. Ataca Mitre. Manu la puede meter al área y solo amago y quiere después contra Calen. Lo viene agarrando. Lo está agarrando. Se estaban agarrando ambos. Colaboró Ramírez, le quedó a Roa el centro que vino, la saca Florentín. Revienta Karen, hay un desvío. Corre Gómez, recupera rápido Mitre. La presión es buena del Auri Azul. Otra vez Karen para la marca, la tira afuera. Al saque desde el lateral. Que será para Bartolomé Mitre, que se queda instalado en ataque. Se queda en las cercanías del área que defiende Sequeira para buscar el primero. Lateral que va a tomar Ramírez. Se mueve para recibir Roa, Ulises Silveira, está Mauro Gómez en el área. Como quien no quiere la cosa, se arrima Richard Rodríguez. Pero va a buscar Ramírez al área, largo para Mauro Gómez. Florentín que ganaba, quería Zarza, el rebote será de Roa. No, la pelota se pierde afuera. A el lateral que será para Bartolomé Mitre. Cuando quería Calem y no podía evitarlo. Lateral que va a tomar otra vez Ramírez al área para Gómez seguramente. A pelearla con Florentín, el lateral que vino, la peina Gómez. Otra vez va a buscarla Mauro, la levantó al área. Saldrá desde el fondo para levantar Vallejos. Ganaba Nico. Quería por allí Bogado. No podía aguantarla Axel, por eso la recuperación es rápida para Bartolomé Mitre. Intentaba Enzo Bruno, el rebote y lateral que va a tomar Jolod. La quiere Zarza. Prefieren con Ulises Silveira, hace el aguante Ulises, la pierde, derivó en Enzo Bruno de todas maneras, levantó el centro y un desvío, Vallejo para sacarla cuando quería Gómez, la mete Mauro, la metía Gómez de vuelta, quería Mauro Gómez, hay un hombre caído de Bartolomé Mitre, por eso el árbitro interrumpe el partido, será tiro libre para Mitre, a instancias del juez de línea, o a ver si habrá bote a tierra, ¿no? Para ver para quién será la posesión. Está caído el hombre de Mitre, que es Jolod. Ahí está Ramos. Y la pelota estaba en disputa.
Veremos a quién corresponde, ¿no? Richard Rodríguez, el capitán que cruzó toda la cancha para hablar con el árbitro. Bueno, será de Guaraní. Será de Guaraní porque es el que tenía la posesión de la pelota. Tiro libre desde el fondo que va a hacer Sequeira. En realidad se la va a devolver el árbitro, ¿no? Al arquero. Ahí está Sequeira, la pide bien abierto por la derecha Calen. Es el que ha elegido Sequeira como referencia por lo general. A presionar Mauro Gómez, ya le pega Sequeira. A buscar larga con Golomba, va a ser difícil para Golomba porque está Mazacote. Gana Mazacote, quería Bruno. Surge en la mitad de la cancha Benítez. La recuperación y la pelota es buena. Por el sector izquierdo se mete Golomba al área, la quiere Calen también por el segundo palo, el centro vino y un desvío. La quiere Enzo Bruno, recupera Guaraní, que se instala en ataque, viene la franja al centro del segundo palo. Están todos habilitados, se va Calen por ese balón, la dejó correr, finalmente la tiene Villalba. Villalba la jugó por bajo al área, aguanta bien saliendo de ella Silva, otra vez para Calen. Tiró el caño Calen, Gómez, hay un rebote en la marca de Ramírez y la saca Zarza. Apurado Mitre en esta, la sacó a donde no había absolutamente nadie del Auriazul, nadie del equipo de Pico Salinas. Un poco más apurado en esta, Guaraní intenta salir de su campo defensivo, la tiene Roa, pasa Ramírez. Largo de Roa para la corrida de Mauro Gómez. Florentín le hacía seña a Ceguera que sale, no salió, por eso gana Gómez. La quiere en el área Ulises Silveira, se viene Roa, recibe Manu. Lo tiene a Gómez otra vez, levantó al área, saca bien Florentín de cabeza, quiere Gómez, recupera el Beto, pero la juega corta, por eso la recuperación de Calen, viene Ramírez, hay un rebote, y será salida para Guaraní. Antonio Franco, no rebotó finalmente en el hombre de la franja, por eso el lateral será para Villalba. Villalba ya hizo el lateral, que ganó fue Gómez. Villalba la devuelve con un fuerte remate para que recupere Jolod. Esa pelota la mete larga, Jolod la regaló para Benítez, quería Enzo Bruno. A los manotazos Enzo Bruno, ataca Guaraní. Otra vez por el sector izquierdo, que viene siendo el preferido para los dirigidos por Duto. Sale Gómez, recupera Beto a medias. La tenía Abogado, intentó el cambio de frente, hay un rebote, corre Luis Silveira, va contra Vallejos y pinta bien para el Auriazul, lo tiene cerca a Enzo Bruno, escapó Silveira, la puede meter al área, el centro vino, y el cabezazo de Florentín justito para defender en el área chica. Esa pelota no se va, por eso la corre Villalba, la sacó para Calen. Mira Calen, se durmió Calen, le va a ganar Zarza. El árbitro cobró falta de Zarza. No pareció infracción, pero sancionó el árbitro, será tiro libre para Guaraní. Antonio Franco. Estamos atravesando los 13 minutos de la primera parte. Por ahora 0-0, no se ha armado el partido todavía. Es todo muy disputado. Mitre tiene mejores intenciones ofensivas, pero por ahora sin llegada sobre los arcos. Golomba, bien la controla, buena Mago. Entregó para Calen, pero va a perder en velocidad con Ramírez. Gana el lateral izquierdo de Mitre, será lateral para Guaraní. Antonio Franco. Cuando se activa Golomba, surge a atacar lo mejor de Guaraní. La quiere Silva. Para el lateral vendrá Villalba. Está Calen, se mueve Golomba. También la reclamaba Benítez, va para Golomba. Ahora sí con Benítez, caía Benítez, no pasó nada. La marca de Beto Gómez. Pedía falta a Duto, pero no pasó nada. Fue muy suave a la pelota. El jugador Benítez le ganó bien Gómez, lo prepoteó. Mauro Gómez retrocede, juega, pivotea y descarga para Enzo Bruno. Lo de la experiencia, alarga por la derecha para Jolod, buena pelota. La tiene Jolod, propone el pie a pie frente a la marca de Machado. Lo tiene otra vez más atrás a Zarza, recibe Kevin. La pausa de Kevin, más atrás lo tiene a Jolod, hizo el amago. Ahora sí, Jolod, otra vez Zarza. La quiere Gómez, prefiere hacia adelante y la regaló. La revolea Machado, la corre Golomba. Midió mejor el pique Richard Rodríguez que Golomba y se la quedó sin problemas. Gómez con el revés del pie derecho para la corrida de Jolod.
La pelota era buena. Lo que no fue bueno fue la ejecución, por eso hay lateral. El lateral lo va a tomar Machado, salida para Guaraní, partido igualado 0-0. Por ahora no pasa mucho en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, cuartos de final de ida de esta Liga Posadeña de Fútbol. La revancha en cancha de Mitre, de aquí quedará uno para seguir en la lucha por el título. El lateral que ya hizo Jolod, llega para Kevin Zarza, el centro vino para Gómez, el rebote lo va a correr Roa, se mete al área. Quería Manu, sale bien Villalba ganando, la tiene Calem, que vino a apoyar y lo hizo bien. Buena para Villalba, la armó bien Guaraní con Regolomba por el medio. Buena de Villalba, el cambio de frente por el... Upa, falta, infracción, sí señor. Se va a quejar la gente de Guaraní, pero empujó claramente el jugador Bogado, es el que llegaba por allí. No hay mucho que reclamarle al árbitro, será entonces... para Bartolomé Mitre. Un saludo grande le mandamos a Serena, Serena que está en Córdoba en estos momentos viendo el partido, colega que no puede estar aquí en la provincia, habitualmente haciendo las coberturas deportivas también, entonces se pierde el partido, pero bueno, lo puede ver a través de Deportes Misiones TV, así que le mandamos un saludo también a Serena, que de otra manera estaría acá en la cancha. Uno imagina, ¿no? Sale mientras tanto por la derecha Guaraní, quería y la imaginaba bien para alargar esa pelota Axel Bogado. Termina perdiendo la recuperación para Zarza. Interviene a media Silva. Levanta Villalba. Recupera Silva. Intentó pisarla Silva. Se le terminó escapando y el lateral se renueva para Bartolomé Mitre. Duto mientras tanto le escondía la pelota a Ramírez. El lateral que vino para Mauro Gómez, arriba de cabeza. Kel la tenía. Gómez. Quería con Roa. Villalba interviene, gana Roa. La pausa de Manu. Tentó pero no pudo, se rebaló. La cancha no está fácil, ¿no? Está hablando el césped por lo que uno ve desde acá, ¿no? Se está rompiendo de a poquito y cada vez está más blanda. Es difícil hacer pie en algunos momentos, ¿no? El frío claramente ha maltratado el habitualmente verde césped del Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Quería Silveira, quedó del dolorido Ulises, ¿eh? El árbitro va a parar el partido en esa disputa que tuvo con Silva. Me pareció... No me pareció que haya infracción, pero sí en la disputa el choque quedó muy sentido Ulises, ¿eh? No es Silveira de los que simulan, ni mucho menos. Seguramente habrá recibido un golpe, pero me pareció un golpe producto de la disputa del balón. No me pareció falta. Pero bueno, ahí a recuperarse. Algo habla con el árbitro Ramos. En esta estoy con Ramos, digo, otra vez en el golpe de vista puedo equivocarme, pero no me pareció falta. Él fue a disputar la pelota. Ulises estaba en el suelo, tal vez hasta lo haya golpeado con los tapones el hombre de Guaraní, pero Ulises ya se levanta. Tiro libre en salida o a la otra tierra por la pelota de Guaraní. Está bien, ahí está. Florentín ya soltando por la derecha para Silva. Aparece aquí el número 10 de la franja. Reclama compañía. La encuentra en Villalba. Buen taco de Villalba. Después Calem se equivocaba. Beto Gómez haciendo la cobertura como siempre. Llegando a tiempo el pulpo de la mitad de la cancha Uriazul. Ya le pegó Richard. Rodríguez a cualquier lado. Arriba Vallejo. Vallejo se llevó por delante a todo. A propios y extraños para ganar Nico. Firme como siempre. Ese gran segundo central que tiene Guaraní Antonio Franco, que se llama Nicolás Vallejos. Esos jugadores que uno dice necesita estar en otro nivel, ¿no? En otro nivel del fútbol. Y ahora a los empujones con Ulises Silveira Vallejos, ¿eh? Ojo, ahí la van a seguir, ¿eh? Hubo de todo entre los dos ahí. El juez de línea debió verlos. Era de tarjeta, ¿eh? A los manotazos los dos, mientras la pelota estaba en otro lado de la cancha. El lateral será para Mitre. Bravo los dos, ¿no? No se va a achicar Ulises y mucho menos Vallejo, digo.
quédese tranquilo que esto va a seguir hasta que se termine el partido. O por lo menos el tiempo que los dos estén en la cancha. El lateral será para Mitre, que va otra vez al ataque. Ramírez para hacerlo. El partido es muy equilibrado, pero se juega más en la mitad que defiende la franja. Richard Rodríguez quiso disfrazarse de gambeteador y la terminó perdiendo. Le hicieron rápido para Colombia, pero Richard se impone. Ahora sí, en lo que sabe, puso. ¡Upa! Abajo fuerte la infracción de Silva contra Ramírez. Bueno, empezaron a raspar. Se empieza el partido a transformar en un clásico despacito, ¿eh? Metió Richard, metió Villalba, metió Silva, metió Ramírez y quedó tendido Silva, que fue el que le pegó a Ramírez. Ahí está la jugada casi al límite de la tarjeta, ¿no? El que le pegó a Ramírez fue Silva y es el que quedó sentido. El hombre de Guaraní, Antonio Franco, que de todas maneras ya está de pie. Tiro libre que va a tomar Zarza. Van todos los grandotes. Se fue Richard, fue Mazacote, está Jolod. Prefieren corta con Beto Gómez, pero el árbitro dijo no, no se apure. Roque Ramos dijo para atrás. Ahora sí, para darle Kevin Zarza. El centro que vendrá al área, al primer palo, el arquero Sequeira sin problemas, a la bolsa de Sequeira para quedarse con ese balón. Quiere Villalba rápido por la derecha, pero prefiere por la izquierda. Salida desde el fondo entonces para el conjunto franjeado. Silva, que cruzó hasta aquel sector para tener contacto con la pelota. Quería con Machado, profundo. Venía para recibir esa pelota y un rebote. Decide atacar de esa manera Guaraní, ¿no? Los pone muy profundos. Cuando ataca por la derecha se manda rápido Villalba. Cuando lo hace por la izquierda es Machado el que se transforma en win, ¿no? Siendo los dos los marcadores de punta, ¿no? La pelota se pierde en lateral y siempre aparece detrás de ellos la cobertura. Cuando pasaba recién lo hacía, lo puede hacer Bogado, también lo hace Silva por el lado derecho. Ahora Silva se instaló por la izquierda, veremos por cuánto tiempo. La pelota que venía precisamente para la lucha de Méndez. Caía Méndez, querían falta, que no dijo el árbitro. Recuperación en la mitad de la cancha. Bueno, ahora se pelea bastante, ¿no? Por ahora, o en estos minutos por lo menos, se juega como clásico. A meter con mucha imprecisión y nadie que da el brazo a torcer en ninguna jugada. La levantó para salir rápido Bogado, la terminó regalando Richard Rodríguez. Quería Ulises Silveira, buena marca de Florentín, que está encima, sabe que no le puede dar espacios. Pelota para Villalba, de buen partido. Villalba está acá, intentó escapar a la marca. Beto Gómez recupera una pelota más. El volante central de Mitre, después le pega afuera. Hay lateral que será para Guaraní. Ya lo hizo Villalba, jugó con Silva, se apuró Guaraní. Pero la recuperación es de Bogado. Apareció Axel en la mitad de la cancha, la tiene Roa, imprecisión constante en el partido. Silveira, intentó pasar Ulises, cayó. ¡Pa! En la lucha no pasó nada, no pasó nada. A ver, se enojó Ulises, sí, porque Villalba le metió fuerte. Ensayó una reacción Ulises Silveira, pero no le pegó en el rostro ni de casualidad al hombre de Guaraní. Mira, ahí está, se da vuelta, no pasó nada. Absolutamente nada, ¿eh? Florentín era Florentín, no era Villalba. Artista exclusivo en la noche, Florentín, ¿eh? No pasó nada. Bueno, Ulises ya sacó número con los dos, con Florentín y con Vallejos, para pelearse en la noche con los dos centrales de Guaraní, Antonio Franco. En su juego, el delantero de Mitre, que se la banca. Opa, ahí está, los manotazos. Silveira ahora con Florentín, lo dicho. Ahí están los manotazos con los dos. Arriba quería Mazacote, ganó Colomba. Bien por el 9 de Guaraní, que cuando se activa es de lo mejor de su equipo. Richard Rodríguez, pelotazo largo. A nadie. Equivoca el camino Mitre, lo hace también Guaraní, ¿no? Están apurados los dos equipos en alguna jugada, tomando rápidas decisiones, pero imprecisas. Ya le pegó Sequeira. Salida para que la baje Villalba. Hasta aquí, insisto, de buen partido el lateral de Guaraní. Intentó largar la pelota, la perdió con Ramírez y Ramírez la regala. Todos apurados, insisto. Se tiró al suelo Roa, Apa. Solito al suelo Roa. Se agarra la cabeza. Me parece que es para no seguir, Sí, rápidamente llamaron a alguien en el banco. Está Tomás Silvero. Está Filippi también en el banco. Veremos qué decide el entrenador Pico Salinas, pero de la forma en la que se te tiró Roa es para no seguir, Es muscular, claro. El problema es que lo de Roa da la sensación que es muscular, no es un golpe ni mucho menos.
Se mueve Tomás Silvero. Silvero es el que se mueve, ¿no? Sí. Silvero es el que se mueve, seguramente se vendrá a la cancha. A ver, pareciera ser muscular, pero el movimiento que están haciendo, no sé si no es la rodilla de Roa, ¿eh? Ah, sí, ahí está, me parece que es la rodilla, por cómo está trabajando el agente de Mitre ahí, puede ser rodilla, ¿eh? Bueno, ojalá que no sea nada grave, sea una cosa o la otra, sobre todo porque Mitre, insistimos, al igual que Guaraní, también está en la doble competencia, ¿no? Estamos a través de Deportes Misiones TV, acompañando lo que es esta nueva edición del clásico posadeño, Guaraní Antonio Franco frente a Bartolomé Mitre, Mitre frente a Guaraní, hoy en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, cuartos de final de este certamen capitalino, que ya ha tenido un par de resultados en la jornada de hoy. Ganó la Cantera en su partido 3-1 a Corpus y la sorpresa 2-0. Y la sorpresa fue el 1 de mayo, que le ganó 2-0 a Atlético Posadas. Esa es la sorpresa, porque Atlético venía cumpliendo una muy buena campaña también en la etapa regular. Mañana será tiempo de Jorge Gibson Brown disputando su partido en la continuidad del certamen capitalino. Aquí mientras tanto se vendrá la modificación, me parece se viene el cambio. El partido de Brown es de visitante con el Brete, ¿no? El partido debía jugarse ayer y se postergó para mañana. Aquí mientras tanto sale Mitre, Ulises Silveira retrocede juego. ¡Opa! Abajo fue Villalba. Bueno, súmele uno más. Ya se peleó con Florentín, ya se peleó con Vallejos, lo atendió Villalba y ahora se peleó con Manuel Duto. Ulises Silveira está peleándose con todos, o por lo menos discutiendo un ratito. Ulises, que insistimos, en esto no va a menguar, ¿no? No se va a achicar, diríamos, en el barrio, pero debe tranquilizarse, ¿no? Dedicarse a jugar. Lo mismo para los jugadores de Guaraní, pero el tema es que el que se está peleando con todos es Ulises. Ahí está el cambio, la modificación entonces, la salida por lesión de Manu Roa, el ingreso de Tommy Silvero. En su lugar, modificación obligada para Miguel Pico Salinas en la mitad de la cancha de su equipo, cuando estamos nosotros superando precisamente la mitad del primer tiempo, ¿no? Estamos ya en casi 28, 27 y medio, 0-0 por ahora y sin llegada sobre los arcos. Buena presión, yendo abajo en la marca de Benítez, se gana los aplausos Denis, presionando la salida del capitán Richard Rodríguez, que ya la tiene otra vez y prolonga juego con el resto Mazacote, abierto por la derecha, la reclama y la recibe Jolot, lo tira a Bruno de primera otra vez para Jolot, le quedó atrás. La pelota no hubo precisión, la tiene Golomba, bien Golomba, cayó después por falta de Mazacote, a correr Bogado con esa pelota y termina despejando, era Méndez el que corría, termina despejando Richard Rodríguez, queda en juego, no se fue, por eso Vallejos la devuelve, volvía, me parece, Méndez, el árbitro dijo que no, por eso hay continuidad del juego, hay un rebote, recuperación, la quiere Golomba, rebota para Silva, Silva quería con Calem, buena marca de Ramírez que la revienta, no quiso complicaciones y la tiró directo afuera, directo al lateral que será para Guaraní Antonio Franco, ya lo hicieron, la tiene Silva, entregó para Villalba, la perdieron entre los dos en la marca de Tomás Silvero, no hubo desvío en el nombre de Mitre, la levantó bien Zarza, surge para la marca desde el fondo Bogado, traba Villalba con Silvero, pelota afuera y será de Mitre otra vez. Duto está como loco, Duto está como loco con el asistente desde que arrancó el partido, no para un segundo. Pico Salinas también ha tenido algún arranque, pero con alguna tranquilidad mayor, pero Duto desde que arrancó el partido lo vive con una intensidad tremenda, como clásico, ¿no? Básicamente. El lateral que viene para Ulises Silveira, por esa pelota contra la marca de tres hombres, el centro del segundo palo, se va afuera. La vio pasar, nada más sin problemas. Le mando un saludo grande a gente de todos lados, están viendo. Le mando un saludo grande en Apóstoles a Carlito. Carlito Franco está viendo, jugador de Tuyutí, que hace algunos días nada más terminó la serie frente a Mitre del torneo provincial con la clasificación de Mitre.
Aquí mientras tanto cierra bien Ramírez la subida de el lateral derecho de Guaraní Villalba. Decía, le mando un saludo a Carlito Franco. Le mando un saludo también a mi amigo John Medina, que está en Alem viendo el partido. En la previa decía de ver a Boca por la Sudamericana. Estaba viendo el partido de la Liga Posadeña, así que le mando un saludo grande, un abrazo. Un amigo de toda la vida viendo el partido también allí. Saludo también a la gente, a los colegas que están prendidos en distintos lugares viendo el partido. Lógicamente muchos de ellos trabajando, por ejemplo, en redacciones de los diarios y demás, hinchas de uno u otro equipo o simplemente hinchas del fútbol de Misiones, que hoy no pueden estar acá porque, bueno, es justo momento de cierre de redacción y estar escribiendo y laburando ahí. Así que le mando un saludo grande también al que Tome Silvero. Mientras tanto, pelota al medio campo, Gómez, que iba con la pelota, caía en la salida Florentín por falta de Silvero, dijo el árbitro, y será tiro libre para el conjunto dueño de casa. Partido interrumpido. Estamos transitando los 31 ya de este primer tiempo, por ahora sin goles y por ahora sin chances sobre los arcos, ¿no? Si no fuese un clásico y si no tuviese la intensidad que lleva el partido hasta ahora, esto sería de regular para abajo. Como es un clásico, vamos a decir que es solo regular el partido, ¿no? Si no, sería ordinario a estas alturas. No se juega bien, hay mucha tensión, se juega como clásico por ahora. Intenta Machado, soltando para Méndez. Recibe Méndez, hace el aguante frente a la marca de Jolot, lo tiene más atrás, recibe y pide Silva. El cambio de frente de Silva, no, jugó para Golomba, bien Mazacote plantado, se apuró el Beto Gómez, no tenía con quién, Silva. Otra vez Méndez, cayó frente a la marca de Jolot, pero giró bien, aguantó Méndez, va por la línea. Cierra en la marca, dando una mano Enzo Bruno. Pelota afuera, recuperación de la franja, salida para el conjunto dueño de casa. Mucho público, insisto, mucha gente. Para los cálculos no soy bueno, pero 2.000 personas por lo menos. Y si no, un poco más, Mañana seguramente o dentro de un ratito tendremos alguna cifra oficial, pero 2.000 para arriba, ¿no? También, acá me dicen 3.000 por lo menos, me dicen acá. 3.000 y pico, me dicen, sí. Hay muy buen marco de público, en eso también hay que decirlo. Y felicitar a la gente, básicamente, ¿no? Venir a acompañar un partido de este tipo de la liga, está muy bueno que sea así, además en una jornada laboral, está fresco, está frío, está más lindo para quedarse en casa, y tal vez con algún otro programa, pero venir a la cancha, hay que venir a bancar a los dos equipos, está muy bien que así sea, nos gusta eso, hay clima de partido grande, hay clima de cancha, y eso nos gusta. Richard Rodríguez saca con zurda, devuelve de cabeza a Florentín, del otro lado la baja bien Golomba, insisto, cuando se activa Golomba, algo surge, lo que pasa es que está muy aislado, ¿no? Y por ahora le llega poquito. Ulises Silveira, Mauro Gómez, el Beto Gómez, Bruno, de frente para jugar Mazacote. La quiere otra vez Enzo, la recibe Enzo. Mazacote, la quiere Zarza, abre los brazos. Prefieren con Richard Rodríguez. Pelotazo de Richard, arriba, para devolver de cabeza Villalba. El freno de Calem, rebota en la marca de Tome Silvero. Pelota afuera, lateral, que será para Guaraní Antonio Franco. Lo va a tomar Villalba, solo Calem, después solo para atrás. Por eso para Florentín, y Florentín la revolea. Arriba quería, gana bien Calem, que peina, peleó Golomba, rebota en Golomba, se va a ir esa pelota. Pelota que se va al saque de arco, será salida. Saludo grande para Luis Surdel también, le mando un saludo a Luis Surdel, otro, bueno, amigo de siempre, amante, si hay, del fútbol de Misiones, de esto que nos gusta tanto a todos, de Posadas, de Misiones, en todos los partidos está Luis, en los que estamos nosotros, lógicamente, y en los que hay que ir a ver en una cancha siempre, Luis atento a lo que pasa con el fútbol de Posadas, con el fútbol de Misiones. La pelota larga que vino para Ulises Silveira, que corre a la salida, muy buena Silveira, escapó por afuera, está el primero, el centro de Ulises, el cabezazo de Mauro Gómez, se pierde afuera de manera increíble, se acaba de salvar la franja, salió Sequeira que algo reclama el arquero de Guaraní en la jugada. Me parece que pedía mano Sequeira, de acá imposible verla, pero da la sensación, ¿no? Gran centro de Ulises Silveira y Mauro Gómez solo, con el arco a su merced, la tiró afuera. La primera buena del partido llegó a los
34, casi 35 del primer tiempo fue muy clara. Lo tuvo Mauro Gómez, buscó acomodarla. ¿Sabe a qué? ¿A qué me hizo acordar esto? Voy a salvar las oceánicas diferencias y que no me quiera asesinar nadie del otro lado. Sobre todo el hincha de River, el gol de Hernán Crespo. El segundo gol contra el América de Cali en la final del 96. Centro de Escudero que le ganó a Oscar Córdoba por aquel sector que salió como arquero de América. Le ganó el centro que le puso Escudero, digo, más allá de la definición de Crespo. Sí, ahí estaba Bermúdez el que marcaba, pero el centro de Escudero hay que ponerlo cuando los chicos se entrenan para mostrarle, esto es el centro que hay que tirar. Había solo un hombre de River en el área y Escudero se la puso en la cabeza, Crespo, una cosa fantástica. Me hizo acordar a eso, salió el arquero, mismo lugar de la cancha, un centro, en este caso Gómez no cabeció bien. El centro de Ulises Silveira también le hizo un cierto homenaje a Escudero en aquel caso. El pelotazo arriba, mire las cosas que por ahí te vienen a la memoria cuando uno ve a algunas jugadas que son similares, ¿no? En el fútbol pasa mucho. Juega mientras tanto Vallejo, ya soltó para Benítez, revés del pie derecho, quería hacia adentro con Golomba, recuperó Benítez, es buena, recuperó Benítez, se mandó, cayó, no hay falta, dijo Ramos, sí, infracción, tiro libre, lo camisetearon justito al jugador Roque Ramos, atento a la jugada al lado, cobró la infracción, bien por Benítez que se animó, primero intentó, no pudo y después presionó para ganar frente a Gómez, intentó la gambeta, no le quedó otra a Gómez que derribarlo, tiro libre de mucho riesgo, se levanta la gente de Guaraní, recién lo tuvo Mitre, quiere aprovechar lo suyo la franja para darle a esa pelota Golomba, el capitán franjeado, está también por ahí cerca Méndez, pero va para Golomba, es para un derecho, estamos en casi 37, la primera gran oportunidad del partido para la franja. Está yendo Benítez con alguna indicación, me parece, de él, banco de Guaraní, va Golomba. Para darle a esa pelota le pegó Golomba al palo del arquero, bien custodiado por Galeano. Intentó sorprender, no se movió nunca Galeano. Aguantó hasta lo último la presión, la sacó al córner. Tiro de esquina. Será el primero para la franja. Pelota que vendrá al área de Mitre, es bueno el centro, el cabezazo, lo tapó Galeano, era bueno el centro y fue bueno el cabezazo de Silva sobre el palo derecho. Galeano, bien, tuvo ubicación, no tanta fuerza el cabezazo de Silva. Le erró Richard esa pelota, presiona Golomba, gana el capitán de Guaraní, levanta Villalba, la pelota se pierde afuera. Se armó el partido, un par de chances, 3 consecutivas para encender un poco la noche. Acá está la jugada del tiro de esquina, el centro, el cabezazo de Silva, lo encontró bien ubicado, Galeano bien ubicado en las dos, en el tiro libre y también en esta. Pelota larga, corre Silvero, quiso Tomás, no pudo controlar, la pelota que se pierde afuera, habrá saque desde largo para Guaraní. Hablábamos de gente, decíamos de Luis Urbel que siempre acompaña, y de gente que acompaña al fútbol de Posadas, de Misiones. Tenemos que hablar de Roberto Morales, ¿no? Le mandamos un gran saludo al responsable, hacedor de esto que es Deportes Misiones, que está emprendiendo el regreso desde los Estados Unidos, ¿no? Una vez finalizada su tarea de cobertura en la Copa América, está regresando, está en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy en estos momentos viendo el partido, así que le mandamos un saludo grande a Roberto, que está, mire esto, ¿no? En un aeropuerto en los Estados Unidos en estos momentos viendo el partido, así que le mandamos un saludo. Salida que será para la franja después de la sanción, ya lo hizo Florentín, soltó por la derecha para Silva, recibe Silva, rebota en la marca el sacrificado Ulises Silveira, que no ha tenido tanto en ofensiva en la jornada de hoy, porque se ha sacrificado, corre, mete, pero no le ha llegado, no le ha quedado todavía en una clara. Sí, la gran asistencia con Mauro Gómez. La pelota arriba, devuelve de Mazacote de cabeza, también lo hace Villalba, la quiere Gómez, viene el Beto, clarifica el juego con Zarza, Zarza al pecho de Silvero, que aparece por derecha, se durmió Tomás, retrocedió juego para Gómez. Gómez despliega para Enzo Bruno, se fue a la derecha Silvero, se vino a la izquierda Enzo, buena pelota para Ulises Silveira, a correr contra Florentino y va, marca
firme de Florentín, pelota lateral, manos arriba que será para Mitre. Estamos casi metidos en la recta final, ya metidos en la recta final de este primer tiempo, estilo de esquina, ¿no? Sí, pegó en el banderín. Para darle Bruno, ya jugó con Ramírez, se durmió Guaraní en esta. Otra vez para Bruno, quiere meterse al área. Offside, increíble. Lo que acaba de ser entre Bruno y Ramírez. Explíquemelo usted. Tiro libre que será para Guaraní. Partido igualado 0-0. Equilibrado en todo, ¿eh? Ha sido muy parejo. Se mete más de lo que se juega. Chance buena, tal vez la mejor del partido la tuvo Guaraní. Con ese cabezazo de Mauro Gómez. Pero Mitre tuvo dos. En el tiro libre con Golomba y en el cabezazo de Silva. Fue más clara la de Mitre, pero mayor cantidad la de Guaraní, si usted lo prefiere. Pelota que será el lateral de Villalba. Me ha gustado el primer tiempo del marcador de punta de Guaraní. La bajó bien Golomba. Quería Calen, parecía falta, está habilitado. Quería Méndez, la sacaban de cabeza justito Jolot, estaba habilitado. Méndez cuando corría, pero estaba firme y atento en la marca Jolot para sacarla de cabeza. Por lo menos habilitaba a Lugo, ¿no? Que es el asistente, perdón, era Benítez. Darío Benítez, que es el asistente número 1, lo habilitaba. Lateral que va a tomar Machado. La quiere Méndez hacia adelante. La pelota que lo buscaba. Hay un rebote, era Golomba en realidad. Y la salida del fondo otra vez con el capitán. Ahí está Golomba, prolonga el juego. Sale pegando el grito Galeano. Sin problema Manuel para quedarse con esa pelota. El 1 del conjunto que dirige Pico Salinas. Casi salió fuera del área. Galeano está atendiendo. Están atendiendo al hombre de Guaraní. El choque. Por eso Galeano se tomaba su tiempo para salir porque estaba esperando que el árbitro habilite la atención para el hombre de Guaraní. Bueno, partido interrumpido. 42 pasados ya de este primer tiempo. Aprovechan los jugadores también para refrescarse. Algo de agua desde los dos bancos. Partido en el cual ha sido muy intenso, insisto. No se ha jugado bien, pero ha tenido mucha intensidad desde el comienzo. Se han exigido desde lo físico los dos equipos. Ya recuperándose Silva, me parece que es el que está caído. Y será pelota de Mitre para reanudar el juego. Galeano lo tiene a Mazacote cortito. Lo tiene a su capitán Richard Rodríguez servido. Y el capitán que sale por la izquierda con Ramírez. A la marca vendrá Villalba. Gana bien Ramírez en la lucha de laterales. Enzo Bruno que va. Intentaba arriba con Benítez. Quería después Ramírez, lateral de Guaraní, ¿no? Lateral de Mitre, lo hizo Ulises Silveira. Quería Enzo Bruno, perdió. Bruno después cometió falta. Será tiro libre para el conjunto franjeado. La falta de Bruno en contra de Silva. Algo no le gustó, me parece, a Enzo Bruno. Le rezongó Silveira y a Enzo Bruno no le gustó. Ya jugó hacia atrás Silva, la pelota estaba en movimiento, vale igual. Sequeira, casi se complica Sequeira, le pegó para cualquier lado. Salida que será de Mitre ante la presión de Mauro Gómez. El lateral que va a tomar Ramírez. Se mueve Gómez. La pide Ulises Silveira. Está también Zarza y más cerca Enzo Bruno. La pelota viene para Ulises Silveira. La peinó Ulises, la metió al área. Kevin Zarza, el rebote. Tomás Silvero con la media vuelta. Casi de casualidad la fue construyendo Mitre. La pelota se perdió afuera. Hay saque de arco que será para Guaraní en definitiva. Mandamos un saludo también a la gente de Jorge Gibson Brown, que está atenta a la transmisión por si fuese necesario, porque ya se conocen largamente, espiando al rival, ¿no? Mirando a Bartolomé Mitre. Mañana, hablando de Brown, van a estar haciendo la presentación del lanzamiento de la edición número 11 de la Copa Ciudad de Posadas. Mañana se va a estar realizando esta Copa
que es ya tradición, ¿no? Edición número 11 que se hace, que tiene que ver con las categorías formativas, con el fútbol de los chicos. Que una vez más lleva adelante Jorge Gibson Brown. Mientras tanto acá se hace la presentación formal mañana. Mientras tanto aquí ataca Guaraní por el sector izquierdo. La franja quiere el primero, el centro venía rasante. Intentaba Méndez, el rebote lo favorece. Aplica la pausa, la marca es de Jolod. Otro nuevo amago, da una mano a Beto Gómez, gana Gómez. Siempre gana Gómez. El fútbol es 11 contra 11 y siempre gana Gómez, diría alguien. La pelota mientras tanto la tiene Tomás Silvero. Silvero que intentó prolongar el juego, se retrasó y perdió. Otra vez Silvero, mete y gana, después la tiró larga. Cuando estaba recontra adelantado Ulises Silveira, por eso no la corre. Sale Guaraní del fondo. Florentín. La quiere Calen, largo pelotazo para Golomba, ahí va a ser difícil. Golomba de todas maneras pelea. Richard Rodríguez la saca. Silvero quería con Zarza, mejor con Enzo Bruno, muy larga la tiró Enzo, la va a perder con Benítez. Buena marca de Denis, yendo al suelo. Retrocede Bruno, Ramírez la mete de primera, devuelve Vallejos. Gómez, ya la tiene el Beto, abierto Bruno. La pide Ramírez que pasa por el mismo sector, Bruno la prefiere meter al área. La peinaron en el camino, la quiere Silveira, cayó, no pasó nada. O por lo menos eso dice el árbitro, sale Vallejos. Estamos ya en 46 minutos de la primera parte por cuenta simplemente de lo que adicione Ramos. Veremos hasta dónde adiciona nada más que esto, ¿no? Se terminó la primera parte entonces en 46 y medio. Final de los primeros 45 minutos, se baja el telón de la primera mitad. Por ahora empatan 0-0 y está bien que empaten porque el partido ha sido muy parejo, porque se metió, se corrió más de lo que se jugó, todo con lealtad hasta acá. Hay que destacar eso también, han metido, han corrido, han jugado todos los límites de lo legal, pero se jugó poquito. Hay alguna chance para los dos, pero el 0-0 le queda bien. Nosotros ya venimos en un ratito nada más, pausa y continuamos ya con los segundos 45 minutos. Por ahora 0-0. Lógicamente esto se define en la revancha, se define en el Ernesto Tito Cucharoni, pero más que nunca la serie todavía está abierta.
Bien, amigos de Deportes Misiones TV, retornamos aquí al Clemente Argentino Fernández de Oliveira, al estadio de Guaraní Antonio Franco, donde ya está la franja en el terreno de juego. Ha regresado el conjunto dirigido por Manuel Duto, sin cambio me parece, ¿eh? Estamos atentos, pero sin modificaciones por el momento. Vuelven los árbitros, Roque Ramos a la cabeza, árbitro principal, Darío Benítez y Nicolás Lugo, sus asistentes, ya están en la cancha. Esperamos simplemente por Bartolomé Mitre. Ahí está Silva, es el que se acerca al número 10 de Guaraní Antonio Franco a hablar con el árbitro. Está Golomba, el capitán va a ser el encargado de poner en marcha los segundos 45 minutos para Guaraní Antonio Franco. Lo veo a Méndez, está también Benítez, ahí viene Mitre a la cancha encabezado por Richard Rodríguez. Richard, que se cambió los zapatitos, tenía unos rosados en la primera parte, ahora con algunos oscuros. Sin modificaciones Mitre, salvo el cambio que ya hizo, obligado por la lesión de Roa en la primera parte. Recordemos, salió Manu, ingresó Tomás Silvero en el conjunto que tácticamente dirige Miguel Pico Salinas. Bueno, va a quedar todo listo para que se inicien ya estos segundos 45 minutos. Por ahora 0-0. Esperamos por los goles aquí en el estadio franjeado. Sin modificaciones ambos equipos, entonces todo listo. La orden será de Ramos, que mira el cronómetro. Espera la señal del ok de sus asistentes. Levanta el telón de la segunda parte, ya se juega el clásico posadeño en su segunda mitad. Por ahora 0-0, se equivocaba en la salida Silva, por eso no quiere complicaciones. Vallejo le pegó para arriba, devolvió Richard Rodríguez. Villalba, de buen primer tiempo, el lateral derecho franjeado, amplía juego para Cadem. Se resbalaba Cadem, por eso termina perdiéndola. Está difícil la cancha, muy blanda. Difícil para hacer pie de a ratos. Jugó bien en sobre uno para Ramírez, que va, entregó para Ulises Silveira. Está muy solo Zarza en el área, prefirió la gambeta. Ulises metió el centro del segundo palo, el cabezazo de Gómez. Y la pelota que se pierde afuera. Saque desde el arco, que será para Guaraní Antonio Franco. La chance ha sido en el inicio, en el amanecer de esta segunda mitad para Mitre. Ahí el centro Ulises Silveira, el cabeza, hizo el gesto con la cabeza Mauro Gómez, pero no pudo darle la dirección. Hizo el gesto, el movimiento con la cabeza, con el cuello, para que esa pelota vaya hacia el arco. No alcanzó a engancharla de la manera correcta, por eso se le escapó afuera. Otra chance de cabeza para Mitre, otra chance de cabeza para Bartolomé Mitre. Ya sale desde el fondo, pelota larga para que busque Mauro Gómez, la saca al lateral, será lateral entonces en definitiva para Mitre. El lateral que vino al área, la buscaba Mauro Gómez, un rebote, la quiere Silvero, justito para cerrar, salía Machado, salvando desde el fondo, no se disipa el peligro. Otra vez Silvero para Zarza, la pisó muy bien para Tomás, el centro bueno, al segundo palo está, no la pudo bajar Gómez, se la queda el Beto Gómez, ahora le pegó al arco y la pelota se va afuera sobre el palo derecho. Se lo acaba de perder Mitre, estaba muy solo Mauro Gómez. Claramente el número 9 no está en su noche. No la pudo controlar. Un gran centro de Silvero. Solo Gómez. La pelota terminó
en el disparo que se fue muy cerca. Se acaba de salvar Guaraní Antonio Franco. La falta de Richard Rodríguez de tarjeta. En jugada de tarjeta no tuvo intención Richard de ninguna manera. Fue a buscar la pelota, pero terminó encontrándolo a Golomba, ¿no? Bueno, Ramos ha tomado esa decisión. De dirigir así Ramos, ¿no? Que por ahí, guardándose alguna tarjeta, el partido por ahora no le ha presentado mayor complejidad y lo va llevando bien. Esta me dio la sensación, insisto, que era para tarjeta. Richard Rodríguez, sin mala intención claramente, pero sí llegó tarde a la pelota. El centro que vendrá al área. El centro es bueno, Vallejo venía justito cerrando Richard Rodríguez, venía Vallejo solo para encontrarse con esa pelota, la sacó el Beto Gómez, la quiere Ulises Silveira, gran marca de Machado que sale desde el fondo, lo anticipó muy bien, Gómez al piso para recuperar, y ahora Ulises Silveira alargando para Silvero, que evitó con el taco que la pelota se vaya, después cometió falta, infracción contra Benítez, tiro libre que será para Guaraní Antonio Franco. La pelota que venía deriva en Galeano después de la lucha que intentaba Golomba. Salió Galeano larga para Ulises Silveira. Devuelve de cabeza. Otra vez para él. Buena marca de Machado. El lateral izquierdo de Guaraní. Que termina sacándola precisamente al lateral que va a tomar Jolod. Se mueve Tomás Silvero. Se mueve Ulises Silveira. Va para él. Ulises que la peina. Intentaba por lo menos pelea Jolod. Méndez. Pelota afuera. Otra vez Demitre. Se hace otra vez luchado el partido. Y una vez más Duto se guarda la pelota. El banco de Guaraní se guarda la pelota y no se la quieren dar a Jolot. Para que lo haga rápido. Ya lo hizo Jolot para Mauro Gómez. La peinó para Ulises Silveira. Viene en la marca para restar el peligro Benítez. Hay un rebote. Era Abogado en realidad. Hay un rebote. La pelota es de Guaraní. Arranca el segundo tiempo con la misma tónica que el primero. Con mucha pelea. Con mucha lucha. Arriba Golomba, terminó peinando para que gane el capitán Richard Rodríguez del otro lado. La bajó bien Ulises Silveira, la puso de zurda para Mauro Gómez. Buena marca de Florentín. La sacó Florentín, quería Méndez. Anticipa bien por allí Jolod. Pelota afuera. Lateral que se renueva, que será para Guaraní Antonio Franco, que será para Machado. Estamos en el comienzo de la segunda parte, 6 minutos. Del segundo tiempo, por ahora 0-0 estos cuartos de final, partido de ida del certamen de la Liga Posadeña de Fútbol. Ya le pegó Gómez, arriba bien para cortar, venía retrocediendo Bogado. Quiere Silvero, Silva, gira Méndez, otra vez Silva, al suelo con todo. El Beto Gómez para sacar esa pelota lateral que será para Guaraní Antonio Franco, otra vez que avanza algunos metros por el sector izquierdo del terreno. Lateral que va a tomar Machado. La quiere Méndez, para él la pelota. Intentó aguantarla, la saca el Beto Gómez. Vallejo del otro lado, Nico que la revolea. Jolod hace lo propio, pero con la cabeza. Bueno, arranca, insistimos, la misma tónica del segundo tiempo, con muy poca precisión en el juego. Con lucha, con disputa, pero por ahora con poco fútbol. Silva. La tira afuera, el lateral se renueva, es para Mitre, ya lo hizo Tomás Silvero para Zarza. Ahí va Kevin, la puso larga, Kevin nada. Control de Sequeira, ya la sacó el arquero, no le pegó del todo bien. Zarza en el camino, Richard Rodríguez a marcar a Golomba para ganarle. La tiene Bruno, levantó la cabeza Bruno, la puso bien para Ulises Silveira. Hizo el enganche, Ulises se escapó a la marca, lo tiene abierto a Tomás Silvero, quedó corto, sale Vallejos. Nico que la tira directo al lateral, manos arriba que será para Mitre. Ya lo hicieron, Silveira. La quiere Ulises, otra vez para Tomás Silvero. Buena la marca de Machado. Caía el hombre de Bartolomé Mitre. Sanción del árbitro, será tiro libre
para el conjunto auriazul. Es una muy buena chance para el equipo de Pico Salinas pensando el contexto de partido, ¿no? Un tiro libre, una pelota parada cerca del área. En un encuentro tan trabado como tenemos en este arranque del segundo tiempo parece una buena chance. Estamos llegando a los 8 minutos. Se ilusiona Mitre con abrir el marcador de cabeza. Ya está Mazacote, ya está Richard Rodríguez, Ulises Silveira, Mauro Gómez, que viene torcido con la cabeza hoy, pero siempre es el momento para poder enderezarla. Tomás Silvero también metido en el área, defiende Guaraní por ahora la igualdad. Zarza para pegarle, se fue y le pega a Bruno, el centro que vino, la sacaron justito y revienta después Bogado, que no quería complicaciones. El volante central de la franja la sacó lejos, ahí lateral, en su terreno defensivo, en el jardín auriazul para el conjunto que dirige Pico Salinas. Se arrima para jugar Zarza, lo tiene a Gómez. Ramírez para hacer el lateral, está muy solo Gómez. El lateral vendrá largo de todas maneras para Mauro Gómez. Iba Gómez, no la peinó, pero se la queda Silveira. No hizo más que devolvérsela a la gente de Guaraní. Ella recupera con Benítez, levantó la cabeza, hizo bien la pausa y encontró por la izquierda Machado. Pasa a la mitad de la cancha Machado. La presión será de Tomás Silvero, la regaló después en la salida. Y a correr ahora con Jolod, que tiene espacio, lo que pasa es que no tiene compañía. La tiró al medio, casi de compromiso. La sacó Vallejos. Méndez del otro lado, ahora se va a ir la pelota. Pica y se va. La cancha rápida y blanda como está, no se puede controlar. Picó y se fue. El lateral que será de Mitre será para Jolod. Recordemos que a Guaraní le quedan en el banco Terre, Ledesma, Barrios, Leandro López, Adorián, Cardoso y Tiago Barrios. Son los que tienen en el banco el entrenador Manuel Duto. El detalle de Gonzalo Cardoso, chico, camiseta número 18 que está en el banco, tiene tan solo 15 años. Cardoso. Dicen que anda realmente muy bien en la reserva de Guaraní, pero insisto, tan solo 15 años tiene para estar en el banco y con posibilidad de jugar un clásico, ¿no? Imagínense todo lo que eso significa. Mientras tanto ataca la franja, Gómez pelea, traba y pierde, gana bien Méndez, el centro rebota en él, la saca finalmente Jolod, el árbitro le cobró mano. La marca era de Mazacote. El árbitro sancionó mano, no me pareció sancionable porque había rebotado la pelota del hombre de Mitre, le volvió al de Guaraní, la pelota le pegó en la mano, no me pareció sancionable, el árbitro lo hizo. Bueno, Javier Galeano, Yegros, Sanabria, Filippi, Servián y Rodríguez Marquesini en el banco de Mitre. Recordemos que ya entró Tomás Silvero en el primer tiempo por la lesión de Manuel Roa. Devuelve de cabeza el Beto Come, la tiene Zarza, busca de primera para Gómez, habilitado. El centro de Mauro Gómez, intentó tirar el centro Gómez, la pelota se pierde afuera. No es tan preciso el número 9 hoy de Mitre y lo siente el conjunto auriazul. Mientras tanto, pelota para Golomba. Y Golomba va en el pie a pie. Capitán versus capitán. Ahora hace la pausa porque se sumaba Ramírez. La pausa de Golomba. La cucharita. Después para encontrar. Después hay offside. No vale. Habían encontrado bien a Calem. Se sumaba al ataque Benítez, pero estaba adelantado. Era Villalba, perdón, el que se sumaba. Pero estaba adelantado. Tiro libre de Mitre. Tiro libre de Richard Rodríguez. Ya le pegó Richard. Larga para buscar a Ulises Silveira. No hay precisión, por eso gana bien Florentín. Retrocede Silvero. Juega para Jolod, Jolod para Silvero. Silvero con el amago y otra vez para Jolod, no, la pausa. La marca era de Benítez, buena presión de Guaraní. Mazacote, la quiere Jolod abierto, intenta salir Mitre, pero bien la presión de Guaraní en cada sector de la cancha. Trabó Méndez y la tiró afuera. Buena presión del conjunto de Pico Salinas, forzando al error de Guaraní, de Mitre en la salida, perdón. Ulises Silveira, la aguanta bien. Dio el cambio, intentó con Enzo Bruno, que de cabeza le gana a Calem. Ramírez, otra vez Enzo. Hacia atrás para Richard Rodríguez, el capitán que sale. Juega por bajo para Zarza. Otra vez Richard Rodríguez, se quedó por ahí, tomó la lanza, pasó al ataque. Florentín. Silva. Villalba, lo tiene otra vez a Florentín, prefiere hacia adelante. Mazacote de cabeza. Le salió un pase bueno para Ramírez, que soltó para Ulises Silveira, que va, enganchó Ulises, nada. Buena marca de Villalba por aquel sector. Después Calem dando una mano. El rebote y el lateral, en definitiva, para Guaraní Antonio Franco, para que lo haga Villalba.
era Silva el que daba una mano en ese sector, no era Calen, que está más adelante para recibir esa pelota en el lateral. Lateral que va a tomar el propio Villalba. Lateral que ya hizo, Golomba que va, nada. Gómez. Pelota ahora sí para Calen, tampoco. Hay lucha nuevamente para variar en el partido. Por eso, cuando hay lucha, el que gana es el Beto Gómez. La sacó hacia adelante. Sequeira, no quiere complicaciones el uno de Guaraní. Mandó a mudar esa pelota al campo rival. Ganó bien Golomba de cabeza. Hizo lo propio Méndez. Encontró a Calen. Y Calen va al pie a pie contra Ramírez. El amago de Calen busca el centro. Rebota en Cristóbal Ramírez. Devuelve de cabeza el capitán Richard Rodríguez. A buscarla otra vez. La mete Silva. Silvero. Cayéndose la juega hacia adelante. Hacia la mitad de la cancha. El partido caído en la imprecisión absoluta en este momento, No hay dos pases de seguido. La busca Mazacote. Le pega largo Mazacote para encontrar a Mauro Gómez. No puede Gómez con la marca de Vallejos. Gana Silva. Buen rodeo de Silva para encontrar claridad. Corría Méndez solo por el sector izquierdo. No se animó Silva, por eso retrocedió juego. Derivó en la derecha con Calen. No hubo precisión y ya la tiene Richard Rodríguez. Partido, insistimos que en este segundo tiempo todavía no engrana. Gómez. Ramírez para Ulises Silveira. Retrocede para tener juego. Había falta de Villalba, dijo el árbitro. Tiro libre que será para Bartolomé Mitre en la mitad de la cancha. Indicaciones de Pico Salinas y de Manuel Duto permanentes. No están nada conforme ninguno de los dos entrenadores con el juego de sus equipos. O por lo menos eso es lo que transmiten con la postura, desde el costado del campo. Para darle Richard Rodríguez a esa pelota. Ya la metió arriba, peinó Gómez para el adelantado Tomás Silvero. Estamos en 15 minutos de la segunda parte, por ahora 0-0. Partido de 180 minutos, recordemos que esto es ida y vuelta. Golomba bien de primera para Méndez. Recibió Méndez, hizo el amago, soltó para Machado. La puede meter en el área, el centro es bueno de Machado. Pasado el segundo palo, corre Calen. Se pierde afuera la pelota. Era bueno el intento para Guaraní. Trepó bien Machado. Es un buen partido de ambos laterales de Guaraní. En la marca y también en proyectándose cuando pueden hacerlo, tanto de Villalba como de Machado. El pelotazo largo para Silvero. Cierra Vallejo. Gana Nicolás de cabeza. La pone al lateral. Manos arriba que será de Mitre. La quiere Zarza. Está muy solo si lo quiere ver Ulises Silveira. Ahora se la dejó a Jolot. Está Zarza. La quiere Silveira. Se mueve Silvero. Más atrás el Beto Gómez. Voló del área para buscar a Mauro Gómez. La peina Gómez. Arriba quiere Zarza. Otra vez para Gómez. Revienta Vallejos. Enzo Bruno la mete de cabeza. Ulises Silveira quiso aguantar. Ganó bien Florentina. Aparece Silva. Corre Calen, Corre Calen si hay precisión. Pero buena marca en retroceso de Cristóbal Ramírez. Gómez. Afuera para Tommy Silvero. Recibe Silvero. La tira larga y se mete al área. Cayó. Nada. No pasó nada. Absolutamente nada. Le apoyó el brazo Machado. Y se cayó Tomás Silvero como si lo hubiesen apuñalado. El pelotazo largo. Arriba para Silva. No la pudo controlar el número 10. La pelota corre y será saque de arco. En definitiva para Bartolomé Mitre. Saque de arco que va a tomar Manuel Galeano. Cuarto de final de este torneo de la Liga Posadeña de Fútbol. Partido de ida. Estamos en nuestro streaming a través de Deportes Misiones TV. Acompañando el clásico misionero. La tiene Golomba. Pinta bien para Guaraní. El remate que vino. ¡Oh! Y Galeano. La terminó cacheteando Galeano para sacarla al tiro de esquina. Error en la salida de Mitre. Buena recuperación, el disparo de Golomba. La terminó cacheteando Galeano para tirarla al córner. Y va Guaraní desde arriba. Se ilusiona el conjunto dirigido por Duto.
para buscar el primero, para pegarle Méndez a esa pelota. El centro que vino pasado, segundo palo arriba, termina sacándole el Beto Gómez, completa Bruno. Algo apurado Mitre en esta. Silveira no la pudo controlar Ulises, después se resbaló. Pedía falta, no pasó nada, absolutamente nada. Ahí está la jugada, vemos la reiteración, la recuperación, el disparo cruzado, no era fácil el ángulo. Buena respuesta de Galeano para sacarla al tiro de esquina, por lo menos un remate, ¿no? En el segundo tiempo, y ha carecido de llegada sobre los arcos. Ataca Guaraní, buena de Silva, escapó bien a la marca, se quiere meter al área, cayó, nada, dijo Ramos. Y en esta estoy lejos para decirlo, pero pareció infracción, ¿no? Era Calen el que escapaba por aquel sector, el árbitro dijo que no. Salida desde el fondo para Bartolomé Mitre. Tampoco reclamó demasiado Calen, así que parece que no estaba ni siquiera él muy convencido de que haya sido infracción. Salida desde el fondo para el equipo dirigido por Miguel Pico Salinas. Por ahora empatan 0-0. Acá uno estaría tentado a decir que es un buen resultado para Mitre, que está jugando de visitante, pero da más o menos lo mismo, ¿no? Cuando jueguen en cancha de Mitre, Guaraní va a tener su público también, así que no cambia demasiado. Devuelve Vallejos. Arriba lo que sí cambia son las dimensiones, ¿no? Pero estos jugadores conocen un terreno y el otro, están acostumbrados, han jugado muchas veces en cualquiera de las canchas. Uno no entiende que no hay una ventaja en sí mismo ahí, ¿no? Caía en la salida por la falta, que giraba era Benítez, recibía la falta y será salida de Guaraní. Abierto Machado de este sector. Quería jugar rápido Florentín, Silva dijo que no, pará. Le dijo, juguemos acá. Silva, Florentín. La presión es de Ulises Silveira, lo deja en el camino Florentín y soltó bien para Benítez. Tentó la gambeta frente al Beto Gómez, Silva. Escapó bien, la pone larga Silva, no lo entendió. La vino a buscar corta Golomba, la vino a buscar corta Calen y la tiró larga Silva. No hubo conexión, por eso Manuel Galeano sin problemas. Largo pelotazo de Galeano, arriba Gómez, arriba Gómez, ganó Mauro, entregó para Silveira, la pausa de Ulises, le va a pesar Enzo Bruno, Ulises Silveira le pegó al arco. Y la pelota se pierde afuera, saque desde el fondo que será para el conjunto local, el conjunto de Guaraní Antonio Franco. Mira el reloj, mientras tanto Duto, pensando tal vez alguna modificación. Estamos ya en 20 de esta segunda parte, 20 minutos claramente, saque de arco que va a tomar el arquero Sequeira. El pelotazo de Sequeira, arriba para buscarla a Tomás Silvero, la peinó, la corre Jolod, cierra el lateral de Mitre, la pelota se escapa afuera, será manos arriba para Guaraní Antonio Franco, lo va a tomar Machado, se arrima Benítez para jugar, la recibe Benítez, intentó y no pudo controlarla, recupera Silva, el centro arriba para Calen, que tampoco pudo de cabeza, surge Bogado, gana Silveira, Zarza se pelea, se mete más de lo que se juega otra vez en el partido, caído Silva, falta de Enzo Bruno, amarilla para el jugador de Mitre, primer amonestado del partido Enzo, tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Hay dos hombres de Guaraní caídos, uno es Silva. Y del otro lado está caído, parece que es Calen el otro que está caído. Mientras tanto aprovechamos y vemos algo de lo mejor. Mire, esto es lo mejor que hemos tenido este segundo tiempo, ¿no? Así está el partido, muy disputado, muy complicado. Y para encontrar algo más o menos de riesgo, tenemos que ir a esta jugada. Una buena presión de Guaraní. Recuperación. Y el disparo que terminó sacando Bogado. Y antes lo de Mitre con esta de Mauro Gómez, que va a terminar en este cabezazo cuando apenas arrancaba el segundo tiempo. Algo de lo que ha pasado en esta segunda mitad mientras se prepara el tiro libre, que es para Guaraní Antonio Franco.
pegarle Méndez a esa pelota. Méndez tomó carrera como para darle al arco. Está muy lejos, obviamente. Y hay muchos hombres esperando el centro. Veremos. Méndez para pegarle. Va Méndez, le dije, el centro vino. El cabezazo, qué mal que salió. Ah, no valía nada. Posición adelantada, marcó el árbitro. No valía nada. Pero lo mal que salió Galeano. Lo anticiparon fácilmente. Pero rápidamente estaba todo invalidado. El banderín estaba en el aire. La busca mientras tanto Ramírez, hay buena presión otra vez de Guaraní, el centro vino, Gómez. Revés del pie derecho para buscarlo a Zarza, no encuentra a nadie, juega un poco mejor en este pasaje Guaraní. Falta de Zarza, lo había engañado muy bien para salir jugando luego el hombre de Guaraní, Antonio Franco. Era Villalba, por eso el agarrón de Zarza, tiro libre, Jairo Silva, lo levantó. La bajaban de cabeza, Richard Rodríguez, quería Enzo Bruno, Zarza la cambia, Tomás Silvero controla medias, Mauro Gómez, revierte para Enzo Bruno, por el segundo palo Silvero muy solo, el pelotazo para él, arriba Vallejos, devuelve de cabeza, Gómez la baja, Jolod, la pausa de Jolod, gambeta incluida, intentó después filtrar esa pelota para Tomás Silvero, recuperación de Machado, soltó para Golomba, marcaba Mazacote, retrocede Gómez. Devuelve la pelota el Beto, será lateral para Guaraní, Antonio Franco. Reclamaba Duto la falta contra Golomba. A mí también me dio sensación de que cuando Golomba tocó de primera, Mazacote lo tocó un poco abajo y después lo agarró a Golomba. Pero el árbitro no sancionó. Mazacote devuelve, Silvero no llega. El lateral será de Guaraní. Ya lo hizo Machado, lo tiene Silva. La pausa de Silva frente a la marca de Zarza. Bien por Silva. Calma y tranquilidad para distribuir el juego por la derecha con Villalba. La tiene Villalba, la mete al área muy buena para Golomba. Justito Richard Rodríguez para sacar la gran pelota. Era de Villalba. Insisto en esto, me gusta el lateral derecho de Guaraní. Está haciendo un buen partido. Era buena la pelota. Bien Silva en la calma para salir jugando. Y mire Villalba de primera. Una muy buena pelota era para Golomba. Bien Richard Rodríguez. Lo obligó a una defensa extrema prácticamente al capitán de Mitre. Es mejor el pasaje del partido para Guaraní. Es mejor en este momento del juego el equipo dueño de casa. Siente el momento. También el público franjeado. Quiere aprovechar el tiro de esquina. No tiene mucha altura en su equipo Guaraní, excepto con Silva y con Calen. Después incluso los centrales son bajitos. El disparo que venía, nada. Pelota arriba para que se la quede Galeano. Pedían una falta, cayó Golomba, no pasó nada. Salida rápida con Silvero. La tiene Silvero, no era Golomba el que había caído, era Florentín. Zarza, bien Silva, otro de buen partido. Zarza que va. Marca Abogado, sacándola afuera. Se la punteaba Machado, finalmente el lateral será para Mitre. La quiere Ulises Silveira, para él la pelota, lo marca Vallejos. Hace el aguante Ulises. Intenta escapar a la marca, no puede con Machado, sacó bien. Otra vez el lateral izquierdo de Guaraní. Zarza la perdió. Benítez, Silva. Otra pausa del número 10. Viene el 10 Guaraní. Después no tuvo precisión, pero para salir jugando con calma. Silveira, Machado anticipa. Una más. Benítez. Saca finalmente Bogado. Partido de golpe se enciende otra vez. Le pone intensidad. Poca precisión, pero otra vez intensidad. En 26:30 estamos del segundo tiempo, 0-0, cuartos de final de ida de la Liga Posadeña de Fútbol. Estamos en vivo en Deportes Misiones TV y la peina Zarza. Anticipa Bogado, traba Vallejos, pierde con Zarza otra vez. De cabeza la bajamos para Mauro Gómez. Retrocede Mauro, juega con Richard Rodríguez. El capitán quiso con Ramírez, la tiró afuera. El lateral que será para Guaraní por la imprecisión del Auriazul, que hoy juega de blanco. Quita la franja, el pelotazo arriba. Bien Ramírez. Corre Gómez. Gana Gómez frente a Benítez. Saca el Beto. La quiere Ulises Silveira. ¡Upa! Ganó bien Silveira la falta desde atrás de Villalba. Tarjeta amarilla para el lateral derecho de Guaraní. Y está caído Zarza. Mala noticia para Pico Salinas. Ya se fue por lesión Roa. Y el que está caído ahora es Zarza. Dos hombres de la mitad de la cancha de Mitre. Uno ya salió por lesión en el caso de Roa. Y ahora está, me parece que lo de Zarza de todas maneras es más golpe que otra cosa. Porque está ahí siendo atendido.
Me parece que podría recuperarse, más allá de que le duele bastante, ¿no? Mientras tanto prepara una nueva modificación Bartolomé Mitre. El que se vendrá a la cancha es Matías Filippi. Así que prepara el cambio. No sé si no será por el propio Zarza, ¿no? Que está caído. Veremos qué es lo que determina Miguel Pico Salinas, quien dejará su lugar para que se venga Filippi. Segundo cambio en el auriazul. Sí, me parece que es Zarza nomás, ¿eh? No quiere complicaciones Pico Salinas. Ante el riesgo por la lesión, por una posible lesión, decide sacarlo del terreno. Se retira Kevin, entonces se vendrá a la cancha Filippi. Aplaudido por su gente, se va Zarza de la cancha, el número 10. Vendrá el número 15. Filippi entonces al terreno. Mientras tanto prepara el tiro libre para pegarle Ramírez de zurda. Prepara un cambio también Guaraní. Antonio Franco está en la charla en estos momentos. Me parece que es Barrios el que se viene charlando, decía, con Manuel Duto en este momento, pero ya le vamos a confirmar el tiro libre. Mientras tanto, el centro es de Enzo Bruno. En definitiva, el cabezazo arriba de Richard Rodríguez. Cabeció muy solo, pero no le pudo dar dirección. Está Barrios para entrar con la camiseta número 15 en Guaraní. Antonio Franco. Veremos quién se retira. A ver, candidatos hay pocos, porque en general han jugado bien. No sé si no es Benítez o Kell. O Calen, perdón. Está Méndez también como posibilidad. Es Méndez en definitiva el que se va. Ahí está entonces. Sale Méndez con la número 8, recibe los aplausos, se va de la cancha para el ingreso de Barrios. Ahí está Barrios entonces, ya sumándose ficha por ficha. En el conjunto de Guaraní saltaba Gómez, no podía, en la mitad de la cancha. Buena recuperación de Bogado. Trabó y perdió con Filippi. Vallejo le dejó la pierna a Mauro Gómez, eso es lo que reclamaba Vallejos. No pasó nada, dijo el árbitro. Siga, siga. A correr venía Filippi, el recién ingresado. Silva va contra Silvero. Categoría de Silva, la dejó de taco para Machado, que pasó bien en el retroceso. Todo pelota para Tomás Silvero, lateral que será para Guaraní. Aquí es Silva otra vez, pero hay un hombre caído, es Vallejos. Está caído Vallejos. Lo que reclama es Mauro Gómez, el choque con Gómez. Recuperado Vallejos, ya se hace el lateral. Salida de Guaraní, juega Silva, Machado. La pausa de Machado, intenta, hay un rebote, recuperación de Ulises Silveira. Intentó la gambeta, cayó Ulises, producto de la falta. Que no dijo el árbitro, que siga. Buena presión de Silvero para ganarle a Vallejos, intentó la gambeta, después ya no pudo. Y hay tiro libre que será para Guaraní. El árbitro está cobrando para Guaraní. El agarrón de Tomás Silvero, que después pedía un golpe en el rostro, no pasó nada. Lo agarró primero, Silvero lo había agarrado el hombre de Guaraní. Después abrió la mano Vallejo, no pasó nada. Ya se recuperó él mismo rápidamente. Así que salida que será para Guaraní en definitiva. 31:30, estamos en este segundo tiempo. Por ahora 0-0. Sin chances prácticamente en la segunda mitad. Si no fuera por ese disparo de Golomba, habrá poco trabajo para los editores, porque hay muy poquito para achicar el partido, ¿no? Ya le pegó Sequeira. Arriba para Barrios. Ganaba Jolod. Gómez. Era Bruno, perdón. Enzo Bruno. Bien de cabeza Vallejo para sacar la lateral. ¡Upa! No. ¿Qué hizo? Ah, lo echó. Sí, lo echó Duto. Pero Duto lo golpeó al jugador de Mitre. Una locura. Se equivoca Duto, Se equivoca Duto, que ya desde el primer tiempo, de hace rato decíamos, venía escondiéndole la pelota a los jugadores. Se equivoca Duto en esta. A ver, agarró la pelota, hizo la mano y después, bueno, le puso la mano, ¿no? Tampoco lo golpeó. En la jugada rápida apareció otra cosa. Hizo un amago Duto para no darle la pelota rápido al jugador de Mitre y después le puso la mano. No llega a ser un golpe, ¿no? Le apoyó la mano nada más. Pero hubo una tarjeta roja en el aire, ¿no? Lo echó.
Lo echa a Duto, pero por esto de estar escondiendo la pelota seguido. Acá está, mirá. La saca, Duto es el amago y le pone el brazo. No. Está bien expulsado Duto porque no tiene por qué hacer lo que hace. Pero me pareció un golpe primero rápido, pero no fue un golpe en definitiva. Bueno. En la salida será para Mitre, le va manos arriba, lo va a hacer Jolod. Expulsado Duto que insistimos vivió con mucha intensidad el partido. Hace algunos minutos veníamos diciendo que ya venía haciendo eso, de esconderle la pelota a los jugadores de Mitre, de hacer algún jueguito y demás. Bueno, en este caso hizo eso, hizo el amago de darle la pelota, se la guardó y después extendió el brazo. Extendió el brazo, no le llegó a pegar a Jolod, a Silvero, perdón, pero está bien expulsado. Estoy tentado de decir que alguna cosita nada más, pero hay un buen partido de Ramos. Bien el árbitro, es un partido difícil de dirigir. La cancha está rápida, se hace fácil para deslizarse, para ir a disputar mucha pelota. Es un clásico, ha habido más pierna fuerte que otra cosa, sin deslealtad también hay que decirlo, ¿no? Los jugadores hasta acá por lo menos se han portado bien, pero no es un partido fácil de dirigir y lo está llevando bien Ramos. El lateral arriba, Gómez, peinaba, la quiere Ulises Silveira, escapó Ulises, le quedó a Bruno, quería el remate y un rebote. Pedían falta contra Ulises Silveira, no me pareció. La tiene el Beto Gómez, soltó para Tomás Silvero que va contra Machado. No pudo controlar Silvero, se resbaló. Buena marca de Machado, insisto, de buen partido. Ya el lateral se hizo para Silva. Vallejo presiona a Guaraní, sale bien Vallejos. Otra vez para Machado, Machado que la mete profunda para Golomba. Arriba Mazacote. Va Tomás Silvero. Peleaba Bogado, peleaba Silvero, sale, ¡opa! El manotazo arriba del Beto Gómez. Salida ya es de Guaraní, ya la tiene Florentín, intenta el cambio de frente, lo busca Barrios, recién ingresado, quiso aguantar y lo aguantó, bien por Barrios. Machado, la que reclama Silva, la tiene Silva, lo corre Filippi, largo pase de Silva. La idea fue buena, el pase fue algo largo, por eso Jolod cubre la trayectoria de Barrios. Salida que será desde el arco para Bartolomé Mitre. En 35 estamos. Quedan 10 por delante más lo que pueda adicionar el árbitro. Y después 90 más en la revancha. Sale Richard Rodríguez, el capitán, dejando un par en el camino. Bruno. Mazacote no quiere complicaciones y se la entregó a Galeano. Y Galeano las quiere menos aún. Por eso le pegó para arriba. Bien de cabeza Florentín, de buen partido también el central de Mitre. Sale Villalba con categoría, deja 1-2 en el camino. No pudo con el tercero que Filippi, ya se la entregó en salida Ramírez. Soltó por afuera para que venga Ulises Silveira. Va Filippi, está muy solo Tomás Silvero si lo quieren ver. Adelantó demasiado la pelota de Ulises Silveira. Recuperación en el fondo de Richard Rodríguez. Quería Bruno. Imprecisión una tras otra vez que deriva en el lateral. En el manos arriba en definitiva que será para Guaraní Antonio Franco. Caído un hombre de la franja precisamente. Hay dos hombres de la franja caídos. Se cayó Machado también ahora. El Machado está acalambrado. El lateral izquierdo de Guaraní está en el límite. Uno es Machado y el otro... La verdad que no alcanzo a distinguir desde acá. El árbitro está pidiendo la asistencia. Machado no da más, el lateral izquierdo. A ver si no prepara alguna modificación el entrenador. Hablo de Duto que ya no está, lógicamente si piensa alguna modificación tendrá que hablar con sus colaboradores. Ya vienen dos modificaciones, no, una por lo menos en Guaraní. Y de la otra modificación será en Mitre. Se vendrá Ian Barrios. Perdón, se vendrá Alejandro Sanabria. En Bartolomé Mitre. Se viene Sanabria. Se viene Sanabria entonces en Bartolomé Mitre. Veremos quién se retira cuando ingrese Alejandro. Y se vendrá también un cambio en Guaraní, Antonio Franco. Me parece que es Ian Barrios el que se viene. Sí, es Ian Barrios.
el que se viene, así que tendremos a Tiago y a Ian Barrios, los dos en la cancha. Del lado de Mitre se va Enzo Bruno, amonestado en el partido, deja la cancha con pasado en Guaraní Antonio Franco. Se fue Enzo Bruno. Barrios con la número 14 se vendrá a la cancha. Bruno peleándose mientras tanto con alguien, no sé si no será con Duto o con alguien que está ahí en la salida del banco de suplentes. Ahí estaban discutiendo. Estaba discutiendo Bruno con, no sé, insisto, si no será Duto, que habrá quedado ahí en ese sector. La pelota que vino al área, mientras tanto, será de Galeano. El pique rápido, lo calculó bien de todas maneras el arquero. Parece la pirotecnia otra vez en la noche de la cancha de Guaraní Antonio Franco. Ya le pegó Richard Rodríguez profundo. Ulises Silveira, que no la pudo peinar. Gana bien Silva de cabeza. Ulises otra vez. Traba para sacar esa pelota desde el fondo Villalba. La salida era de Barrios. Ian Barrios, que está en la cancha. Quería contra la marca de Richard Rodríguez y hay falta, ¿eh? Me parece que está cobrando infracción el árbitro. Sí, señor. Tiro libre que será para Guaraní Antonio Franco. 3 modificaciones hasta acá ha hecho Mitre. 2 Guaraní. Tiro libre que será para el conjunto que dirige el único expulsado que tiene este partido, que es Duto. Manuel, el técnico de Guaraní, expulsado en este segundo tiempo. Pelota que vendrá al área por arriba. Quiere Guaraní abrir el marcador. El centro que vino. Sale Galeano. Viene el arquero de Mitre para quedarse con la pelota. No tiene nadie para jugar adelante, excepto Ulises Silveira, que estaba muy solo. La pelea Ulises la terminó ganando para Filippi, que intentó jugar con Silvero. Ganó Tomás. Buena la marca en el camino de Florentín. Interceptando justito. Gira Benítez. Sale Benítez. Entregó hacia atrás. Florentín la levanta. Otra vez Benítez. Abierto la reclama Barrio. Benítez que va. Escapó muy bien a la marca. Dejó otro hombre en el camino. Hay falta del Beto Gómez. Tiro libre que será para Guaraní Antonio Franco. Están pidiendo la tarjeta para Gómez y Ramos se la va a mostrar. Amonestado el volante central de Bartolomé Mitre. Había una buena salida de Benítez desde el fondo. Ya se la entregaron a Florentín. Benítez. Sale desde el fondo Villalba. Ataca Guaraní por el sector derecho. Balón para Golomba. Retrocedió Golomba. Abrieron bien para Machado. La tiene Machado. Quiere meterse al área. Buena la marca yendo al piso de Tomás Silvero. La franja que ha jugado, ha tenido más. La pelota ha sido mejor en el segundo tiempo que Mitre. Balón hacia atrás para que la tenga Sequeira. La tuvo que retroceder hasta ahí Benítez para no complicarse. Sequeira que le pega largo. Ramírez del otro lado devuelve de cabeza. Corre Filippi. Bien bogado. Anticipa. La quería Calem. Dejaron por la derecha para Villalba. Ataca Guaraní el centro que vino. Quería Barrios por el segundo palo. Entrando Tiago. Justito la sacaban. Filippi. Pelotazo de Filippi para buscarlo a Mauro Gómez. Marcó Vallejo. Sale el arquero Sequeira. Atento Sequeira. Estaba saliendo casi de líbero para reventar esa pelota al lateral. Manos arriba que será para Bartolomé Mitre. Estamos en la recta final del partido. Casi 42 minutos de la segunda parte. 0-0. El lateral que ya vino. Arriba quería y ganaba Mauro Gómez, pero la pelota retrocede. La tiene Silvero. El enganche de Tomás. Buena marca para despejar esa pelota una vez más de Machado. Mazacote para Galeano. Sale Galeano con tranquilidad para encontrar la presencia de Richard Rodríguez. Quería Mazacote. Rebota en Tiago Barrios. El lateral será en definitiva para Bartolomé Mitre.
salida larga, parecía mano de Ramírez. El árbitro le dio la ventaja porque sigue Guaraní con la posesión del balón. El pelotazo es bueno, es bueno por el segundo. Adelantado Silva. No tenía en esa perspectiva, pero era bueno el cambio. Adelantado Silva en el golpe de vista. Insisto, a mí no me pareció, pero bueno, el asistente número 2 está mucho mejor ubicado que nosotros, que es Lugo. Sancionó y será tiro libre entonces desde el fondo para que salga Bartolomé Mitre, que la quería hacer más o menos en la mitad de la cancha. El offside fue en el área de Mitre prácticamente. Por eso más atrás, dijo el árbitro, no retrocedieron demasiado. Galeano para pegarle. La pegada de Galeano para encontrar a Ramírez. Ramírez quería con Ulises Silveira. Rebote en la marca. Lateral otra vez para Mitre, que será el próximo. El propio Ramírez será. Estamos en 44 ya. Último minuto y veremos cuánto adiciona Roque Ramos. Ramírez para hacerlo. Ulises Silveira controla. Intenta frente a la marca. La termina perdiendo. Recuperación para Ian Barrios. Mete Silveira. Mete Barrios. La pelota queda dentro del terreno. Intenta Barrios, cayó después. Falta de Silveira, tiro libre, que será para Guaraní. Antonio Franco, bien por Ian, que terminó aguantando esa pelota en la salida. Silva que juega otra vez para él. Cuando digo él es Ian Barrios, escapó bien para Benítez. Controla la pelota en este tramo del partido. Insisto, el segundo tiempo fue Guaraní mejor que Mitre. No hubo tantas oportunidades sobre los arcos, pero fue Guaraní el que manejó mejor la pelota. Digo, no tantas oportunidades porque hubo dos más o menos, digo, uno de un lado y del otro. Por no decir que no las hubo, porque de claridad no hubo absolutamente nada. Será salida, estamos en tiempo cumplido. Veremos cuánto más quiere jugar Ramos. Partido 0-0, quedará todo a definirse en el Ernesto Tito Cucharoni, más allá de lo que pase de acá al final. La pelota que venía en la disputa de Gómez. Caído un hombre de Guaraní. Será tiro libre para la franja. Piden tarjeta. Estaba Ulises Silveira, estaba el Beto Gómez involucrados en la jugada. Pedían tarjetas y era Gómez, me parece, para solicitar la segunda amarilla y la expulsión del hombre de Bartolomé Mitre. Gran tiro libre para Guaraní. Digo gran tiro libre porque en el marco de este partido, en el contexto de este partido en el que ha tenido muy poquito, esto termina siendo una buena oportunidad. Está sentido, golpeado. Silveira mientras tanto discute con los jugadores de Guaraní. Filippi trata de calmarlo, de alejarlo un poco. Con el compañero también se enoja con Filippi. La discusión, mirá Silveira peleando con Filippi. Está equivocado Silveira, Silveira le siguió diciendo de todo a su propio compañero. Bueno, está equivocado Ulises, digamos. Hay que entender que su compañero lo que está tratando de hacer es darle una mano, no permitir que se meta en una discusión innecesaria. Sigue con Florentino Ulises Silveira. La discusión de Silveira con Florentín ya la ha tenido a lo largo del partido. Mientras tanto, se prepara el tiro libre para la franja. Que buscará por arriba sobre el final del partido la apertura del marcador. Irse a terreno enemigo, irse al barrio de Rocamora con ventaja, por ahora 0-0. El centro que vino arriba, cabeceaba Silva. Así como cayó en el piso, se acalambró Silva. El número 10 de Guaraní quedó caído en el área de Mitre, no se puede levantar. El remate que vino rebotó en Gómez, quería Ulises Silveira. Está caído Silva, No se puede levantar Silva, absolutamente acalambrado. Ulises Silveira gira. Aguanta la infracción, lo venían agarrando. La tiene Sanabria, la pone larga. Quería con Tomás Silvero. Quería
Ian Barrios, chilena del Beto Gómez, Silveira para pelearla, ganó Benítez, devuelve Villalba hasta el área defensiva que controla Manuel Galeano. Se va terminando la historia, estamos en 48 ya de este segundo tiempo, 0-0. Ya le pegó Galeano, arriba Machado para ganar. De buen partido, insisto. Bien Mazacote también del otro lado. Lo propio para Abogado, pelota afuera, nuevamente lateral, que será para Bartolomé Mitre. Prepara un cambio más Guaraní Antonio Franco con la camiseta número 17. Se viene a la cancha Adorián. Se va Silva con la número 10, decíamos, acalambrado, otro que hizo un buen partido, Silva, en general, buen partido de Guaraní. Tres minutos más, dijo el árbitro. A ver, estamos... Si dijo 3 minutos más, estamos en 49, deberíamos ir hasta los 52. Entonces, es lo que entiendo, ¿no? Salvo que estemos mal, pero veremos. Sale Galeano, esperando que la pelota entre al área, la tiene Galeano, peleaba Mazacote con Barrios, con Thiago Barrios. El pelotazo arriba para Ulises Silveira, la peinaba Villalba, se la quedó el arquero Sequeira para evitar el tiro de esquina. Ya sale Sequeira, lo va a buscar a Thiago Barrios, que va contra la marca de Jolod. Intentó aguantarla, no pudo, ganó Tomás Silvero, ya soltó para Jolod. Jolod busca conexión larga con Mauro Gómez. Arriba ganó bien Vallejos. Sanabria de primera, está habilitado, Está habilitado Tomás Silvero, tiene 3 para marcarlo, va contra Machado, ganó Silvero, tiro de esquina. Pelota al rincón para Bartolomé Mitre y mirá lo que inventó Silvero sobre el final del partido. Se le presenta la chance con el juego aéreo, ya fue Richard Rodríguez, ya despegó Mazacote, está Mauro Gómez, está Ulises Silveira, busca por arriba ganarlo el partido, el centro del primer palo, la bajó Richard, adelantado no vale. Adelantado Mazacote, será saque de arco para Guaraní Antonio Franco. Sentido un hombre de Guaraní, mientras tanto en el suelo empieza a pasar factura el esfuerzo grande que han hecho los dos equipos. Le han puesto mucho ritmo al juego, poca precisión de a rato, pero se han brindado por el espectáculo. Le ha caído a Dorián, ¿no? El recién ingresado. En ese caso es más un golpe que cansancio, ¿no? El golpe parece que fue en el bajo vientre, ¿no? Como dirían los antiguos relatores. El pelotazo arriba para que la busque Golomba. Richard Rodríguez devuelve, Benítez la tiene. Recupera con caño incluido, bien Benítez. Después la pierde con Gómez. En la disputa retrocede Villalba, no quiere complicaciones Florentín, la jugó profunda, perdió el balón. Gómez sale desde el fondo con la pausa, recibía la falta, lo venía agarrando Benítez y después del golpe se lleva la tarjeta. Amonestado Denis Benítez, tiro libre para Mitre. Ya le pegó Richard Rodríguez, es bueno el pelotazo, la bajó Ramírez, se impone en la marca saliendo Bogado, después hay un rebote. Se pierde afuera, serán manos arriba para el conjunto que tácticamente dirige Duto, aunque se fue expulsado. Estamos casi en 52, estamos casi en tiempo cumplido de lo que adicionó Ramos. Se lleva el silbato a la boca. Se va a terminar la historia final del partido. Aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. No hubo goles, se terminó el juego. El clásico posadeño en este partido de ida de los cuartos de final de la Liga Posadeña ha sido igualado en el resultado, igualado también en el desarrollo. Está bien el empate, hubo muy poco sobre los arcos, tal vez con un Guaraní Antonio Franco que hizo un poco mejor las cosas en el segundo tiempo, pero frente a un Bartolomé Mitre que fue el que intentó imponer condiciones en la primera mitad. En el medio mucha lucha, mucha imprecisión, poca llevada sobre los arcos
y pocas chances de poder anotar, tanto de uno como de otro. Bueno, se terminó el partido, habrá que esperar la revancha, será lógicamente en el Tito Cucharoni, en el Estadio de Mitre, ahí donde todo se definirá en estos cuartos de final de la Liga Posadeña. Clásico como tal, partido de tensión, partido de correr, de meter, de actitud para los dos, con poca claridad. Costó la cancha, algo blanda, rápida, pero bueno, difícil en algún punto, y difícil es muchas veces este tipo de partidos, que generan mucha expectativa, pero que después terminan dándose de esta manera, con mucha lucha, con mucha fricción. Siempre en el día de hoy entiendo que la fricción absolutamente dentro de los límites y de lo entendible, no hubo mala intención ni mucho menos de ninguno de los lados, más allá de alguna escaramuza, de algún manotazo, de alguna pelea en algún momento, pero sí jugado siempre en el límite, ¿no? Con mucha actitud, pero en el límite de lo permitido. Nos vamos nosotros despidiendo lentamente, fue empate 0-0, quedará todo en definición para el partido revancha. Que la pasen realmente muy bien, ha sido como siempre un gusto acompañarlos desde Deportes Misiones TV con este partido de cuartos de final de la Liga Posadeña de Fútbol. Que la pasen realmente muy bien, ha sido un placer como siempre y será hasta todos los momentos.